muy bien así. Está bien que pase bien ocupado. Sí, Sí. pastor. ¿Y qué temperatura, María, tienes allá en Chile en este momento? Bueno, acá tenemos como entre 15, ahora ya estuvo un poquito más elevado. Sí, bueno. Más o menos, sí. Sino que la sensación térmica es muy frío, ¿no? Sí, muy frío. Si Sí, sale el sol, calienta mucho, pero si el sol se va, sí, mucho frío. porque ahí tenemos la hermosa cordillera de los Andes y esa es la que se llena de nieve. Sí, es Se ven hermosa. heladas. Sí, yo la conozco. Sí, tengo la bendición de conocerla, muy bonita. Sí. Sí, es hermosa. Muy bien, vamos a empezar. Faltan 2 minutos para que empecemos. Vi que ya era el horario. Faltan 2 minutos para que podamos empezar. Hoy vamos a ver en cuanto a la diferencia que tenemos nosotros con la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Sí. Como una antesala, muchas veces creemos que la diferencia es solamente con el tema de la idolatría, pero ese no es el punto principal, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre eso. Ariel, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, pastor. Bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias. Muy bien, falta 1 minuto para que empecemos. ¿Y cómo va? ¿Cómo están los hermanos allá, Ariel? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Aprendiendo de la palabra. Me alegra mucho eso, sí. Vi que tenían como preparado una actividad para el viernes pasado o algo así. No, todos los viernes se Bien. hacen diferentes cosas de estudio de mujeres, estudio de varones. Qué bien. Los días sábados también hay clases de guitarra. Qué bueno. Me alegra mucho eso. Muy bien. Vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, gracias te damos por este día que nos has dado de tu amor, de tu gracia, sobre todo porque también nos has proveído con techo, comida y vestido. Ponemos en tus manos, Padre de amor, cada una de nuestras lecciones para esta noche. También oramos por aquellos que se están conectando para que puedan llegar a clase. Igualmente, Señor, te pedimos por cada una de nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección de esta noche, tanto para mí como guía, como para los estudiantes como alumnos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a ver, buenas noches, Edevi, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Una disculpa que la semana pasada no pude estar con ustedes porque salí y luego se me quedó mi teléfono, hermano. Ay, qué pesar. Estuve incomunicada toda una semana. Sí, me imaginé que todavía estabas por allá. Sí. No, llegué ayer, hermano. Me alegra mucho verla por acá de nuevo. Sí, muy bien. Gracias. No, gracias a usted por su interés. Muy bien, entonces, empezando nuestra lección en esta noche, pues estamos viendo la identidad espiritual con la cual se identifica Academia Cristo. Les he mencionado que Academia Cristo pertenece a la Iglesia Luterana Confesional. Hoy vamos a ver la diferencia que tenemos con la Iglesia Católica Romana. ¿Qué queremos que aprendan con esta lección de esta noche? Y tenemos un propósito de la clase. El propósito es que al mirar la diferencia entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica Romana, esto les va a ayudar a ustedes también a encontrar un poco más de su identidad espiritual. Como les estaba diciendo a Eduardo y a María antes de iniciar, llegaran los demás, pues muchas veces nos quedamos cortos en hablar de la diferencia con la Iglesia Católica Romana.
¿En qué sentido nos quedamos cortos? De que nomás nos relacionamos con ellas o vemos una sola diferencia de la idolatría, porque sabemos sus prácticas en cuanto a la adoración de imágenes, adoración a personas que ellos mismos llaman santos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero también necesitamos recordar que nosotros también hemos pecado contra el primer mandamiento. Entonces, no es solamente limitarnos a hablar de la idolatría frente a ellos. Cuando pensemos en la idolatría, también recordemos que nosotros hemos pecado contra nuestro Dios de esa manera también. Cuando hemos confiado más en el dinero más que en Dios, cuando hemos confiado más en una persona más que en Dios y muchas otras situaciones que nos pueden pasar. Ya hemos hablado un poco de esto. Vamos a aprender un término. Es muy importante que aprendamos la diferencia entre lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia visible? La iglesia visible es un grupo de personas que se reúnen para oír el evangelio. Si ustedes recuerdan, en la primera lección que vimos de identidad espiritual, aprendimos de que hay varias iglesias cristianas, ¿verdad? Bautista, luterana, presbiteriana, asambleas de Dios, y tal vez ustedes pueden mencionar las congregaciones de ustedes. Las iglesias visibles son aquellas que podemos ver con nuestros ojos, que se reúnen, ¿sí? Y recuerden, como estamos hablando de iglesias cristianas, es decir, que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, pues allí tenemos la esperanza y la confianza de que el Espíritu Santo está usando allí el Evangelio para llevar a muchas personas a la fe. Vamos a buscar, por favor, Hechos capítulo 13, versículo 1. Otra persona puede buscar también Hechos, capítulo 14, versículo 23. Otro puede buscar capítulo 15 de Hechos, versículo 41 y Hechos 16, versículo 5. Los pueden ver ahí, está en pantalla, en la presentación que estamos mostrando. ¿Quién tiene Hechos, capítulo 13, versículo 1? Yo, hermano. Dale. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ay, hermano, no alcanzo a leer porque traigo los lentes, como que ya sí. no veo. Sí, buenas noches, Martín. Dice. Sí, buenas noches a todos. Sí, dale, María. Sí, Edevi, te escuchamos de nuevo. ¿Había entonces en la iglesia? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Profetas y maestros. Profetas y maestros, sí. Hermanos. Sí, hasta ahí lo podemos dejar, tranquila. Que es llamado Níger, Lucio. Ay, hermano, ¿qué lea otro hermano? Sí, tranquila. Sí, lo tienes, María, dale. No te preocupes, Edevi. Sí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Muy bien, entonces recuerden que estamos hablando del término que es una iglesia visible. Y acá vemos que hay una iglesia visible. ¿Cómo se llama esa iglesia visible? ¿Dónde estaba? En Antioquía. ¿Sí? ¿Quién tiene Hechos 14, 23? Sí, claro. Amén. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído.
Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos acá? Que constituyeron ancianos, es decir, personas encargadas de la iglesia, sí, valga la redundancia, en cada ¿qué? Iglesia. Son iglesias visibles. Hechos 15:41. Yo leo. Dale, Ariel. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Muy bien, vemos el término ¿qué? Iglesias, pero mire que está relacionado con lugares. En Siria, Cilicia, habían iglesias. Y tenemos Hechos 16:5. Amén, pastor. Dale, Eduardo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Muy bien, entonces acá vemos de que las iglesias visibles estaban siendo constituidas cuando Pablo y los demás apóstoles estaban haciendo sus viajes misioneros. Bien, también es importante que cuando estamos estudiando Apocalipsis recuerden las cartas que escribió a las iglesias en Apocalipsis, las 7 cartas. Cada una de estas iglesias era una iglesia que visible. Ahora, vamos a hablar qué es la iglesia invisible. Cuando estamos hablando de la iglesia invisible, es aquella que solamente Dios conoce los miembros de esta iglesia. Porque solo Él sabe quién tiene fe en su corazón. Vamos a buscar esta historia bíblica de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 18. ¿Qué nos enseña? ¿Quién desea leerlo? Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 18. Amén, pastor. Dale. Y yo haré que queden en Israel 7,000. Sí, vamos a leer versículo 9 al 18, Eduardo. Desde el versículo 9 hasta el 18. Ok, perdón, pastor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a puerta de la cueva. Y he allí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo
besaron. Muy bien, entonces esta historia de Elías, después de que mató los 450 sacerdotes de Baal, pues aprendemos de que él tuvo que huir, tuvo que esconderse, porque Jezabel lo estaba buscando para asesinarlo. Elías, ¿qué se sintió o cómo se sintió Elías ahí? Solo. ¿Qué pensó Elías? Que no habían más creyentes. Pero en el versículo 18 nos damos cuenta cómo Dios dice, tranquilo Elías, hay 7,000 más. Entonces, cuando estamos hablando de la iglesia invisible, son los verdaderos cristianos que están dentro de las congregaciones visibles. Porque recuerden que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Recuerden que muchos de los que están en las congregaciones hoy en día, pues con sus bocas confiesan que Jesús es el Señor, que es el Salvador, pero su corazón está lejos ¿de quién? De Dios. Buenas noches, Gracie. Buenas noches, Elizabeth. Bienvenidos. Entonces, esta diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible hay que saberla, hay que tenerla en cuenta. De nuevo, ¿qué es la iglesia visible? Son estas congregaciones que se reúnen alrededor de la palabra de Dios. Y estamos hablando de iglesias cristianas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo que creen en el Dios Trino. Pero la iglesia invisible son los verdaderos creyentes que están en todas estas congregaciones. Por eso, si hay alguna denominación o alguna iglesia que dice o que diga que es la única que salva, pues es una secta. ¿Por qué es una secta? Porque la secta tiene esa idea de ser separatista. La secta tiene la idea de mostrar que son los únicos que pueden salvar. Pero por la palabra de Dios sabemos que el Espíritu Santo está trabajando donde el Evangelio es escuchado. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario entre la diferencia de la iglesia visible y la invisible? Muy bien. Yo, hermano. Sí, claro, María. Soy Debbie. Ah, sí, Debbie. Dale, tranquila. Sí, ¿me podrá dar las citas de Hechos? Porque no las anoté, hermano. Con mucho gusto. Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, 1. ¿Y el otro, Hechos qué? 14, 23. 14, 23. 15, 41. Y 15, 41. Gracias, hermano. Y 16, 5. 16, 5. Esto es para hablar de las iglesias visibles, de las congregaciones. Hoy en día, ¿cómo las conocemos? Ya sabemos, bautista, presbiteriana, católica romana, luterana, asambleas de Dios, Cristo para las naciones, y no sé en sus países cuáles pueden existir. ¿Bien? Y la invisible, que es la de los verdaderos creyentes. Ahora, sí, claro. O sea, que de cada iglesia hay una iglesia invisible que sirve a Dios, o sea que uno no se conoce, pero sin embargo él sí. Él sí, sí, y muy bien eso. Y nosotros necesitamos estar seguros de que pertenecemos a la iglesia invisible. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque creemos en Jesús como nuestro Salvador, ¿cierto? Y porque realmente pues estamos conectados con la palabra de Dios y toda su doctrina, toda su enseñanza. Porque recordemos que a veces hay alguna enseñanza que desvía la salvación por gracia. Y es lo que vamos a ver en esta noche, la diferencia que tenemos con la Iglesia Católica Romana. Ellos allá, creo que tal vez la mayoría de los que estamos acá, no sé si será verdad, pero tal vez crecimos en la Iglesia Católica Romana. Allá escuchábamos que Cristo murió por el perdón de los pecados, pero vamos a aprender una diferencia en unos minutos más adelante. Ahora, el otro término que yo quiero que aprendamos en esta noche es el compañerismo. Es un término que la Biblia lo usa. Cuando ustedes están estudiando primera y segunda, tercera carta de Juan, podemos aprender eso. ¿Qué es el compañerismo? Es cuando nosotros como cristianos
vamos a unirnos con otros cristianos o con otras iglesias. Pero ¿qué es lo más importante? Que expresan su fe en común. Es decir, que creemos totalmente lo mismo a lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Eso es el compañerismo eclesiástico. ¿Y por qué nos damos tanto énfasis a esto? Y es un tema muy importante. Y lo vamos a aprender en la última lección de esta clase. Por amor a nuestro Dios, por amor a nuestro Señor, por amor a su palabra, por amor al otro. Recuerden que no podemos olvidar el amor ágape. No lo podemos olvidar. Entonces, ¿con quién me voy a reunir yo a adorar el nombre de Dios? ¿Con quién voy yo a estudiar la palabra de Dios? Por aquellos que tienen la fe en común. Tenemos la misma enseñanza de lo que nos enseña la Biblia. Muy bien. Luego de que tenemos claro lo del compañerismo, y los invito para que estudien en sus casas primera, segunda y tercera de Juan. Es muy importante que lo puedan estudiar, porque estas cartas realmente hablan del compañerismo. Hay dos términos muy importantes. ¿Cómo se practica el compañerismo? En amor y verdad. Son los dos pilares grandes del compañerismo. El amor ágape, o sea, el amor a nuestro Dios, el amor por nuestro prójimo, el amor por nosotros mismos, y la verdad, que es la palabra de Dios. Ahora, siempre hay similitudes con iglesias. Por ejemplo, hay una similitud, buenas noches, Joana, hay una similitud con la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál es esa similitud que existe con la Iglesia Católica Romana? Es que la Iglesia Católica Romana también es una iglesia cristiana. ¿Por qué es una iglesia cristiana? Porque reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, tanto la Iglesia Católica Romana como la luterana creemos eso y esperamos que ustedes también crean lo mismo, ¿cierto? Que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso se llama cuando una iglesia es cristiana. O sea, no es solamente creer en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino reconocer y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ya empezamos a ver las diferencias que tenemos con la Iglesia Católica Romana. Las diferencias que tenemos con ellos es la palabra gratuito, ¿sí? La Iglesia Católica Romana no conoce qué significa ese término gratuito. Cuando hablamos con la Biblia acerca del término gratuito, está relacionado con el perdón de nuestros pecados. Recordemos lo que enseña Efesios capítulo 2, versículo 8. Es por gracia que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo es la salvación? Por gracia. La Iglesia Católica Romana, ¿ellos qué enseñan? Está bien, como les digo, ellos hablan del perdón de los pecados. Pero ¿qué dicen del perdón de los pecados? Que ese perdón de los pecados tiene que ser ganado. Ganado por obra. Sí, y tienen una mezcla de fe y de buenas obras. Por eso lo que yo les estaba diciendo al principio de la clase, no nos podemos limitar solamente a decir, es que la Iglesia Católica Romana hay idolatría. Nosotros por naturaleza también somos idólatras. ¿Por qué les doy el énfasis en eso? Porque es lo que más uno escucha en las calles. No. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Y por qué nosotros no estamos en la Iglesia Católica Romana? Por lo que ellos hablan del perdón de los pecados. ¿Qué dicen ellos? Para ganar el perdón de los pecados es una mezcla de la fe y las buenas obras. Y un ejemplo de eso es cómo interpretan mal el libro de la carta a Santiago, ¿sí? La carta a Santiago. Porque ellos en la carta a Santiago, ellos confunden el papel de las obras. ¿Qué dicen? Que las obras son necesarias para salvación. Y es al contrario, las obras las hacemos porque somos salvos. ¿Sí ven la diferencia? En los términos. ¿Por qué hacemos las obras que hace el cristiano? Es porque somos salvos, no para ganar la salvación.
porque si queremos hacer obras para ganar la salvación, Mateo capítulo 5, versículo 48 nos dice que esas obras hay que hacerlas perfectamente. El otro término que tenemos la diferencia con la Iglesia Católica Romana es el término gracia. Entonces, gracia ya sabemos que es un don gratuito que nos da nuestro Dios, dándonos el perdón de nuestros pecados. La Iglesia Romana habla de una cooperación, ¿sí? ¿Y cuál es esa cooperación? De que el hombre tiene que obtener el perdón. Entonces, para la Iglesia Católica Romana, la gracia no es gracia, no es un regalo inmerecido. Tal vez ustedes recuerden cuando íbamos a confesarnos ante un sacerdote. ¿Qué decía el sacerdote? Eres perdonado, pero tienes que rezar estos Padre Nuestros, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ahí es donde vemos cómo está contaminado el término gracia. La otra diferencia que vemos en los términos es el papel de las buenas obras. Ya hablé un poco acerca de esto, ¿sí? Nosotros, la Iglesia Católica Romana hace las obras o hablan de las obras como algo necesario para ganar el perdón de los pecados, ¿sí? En cambio, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué creemos en cuanto a la fe? En cuanto a las obras, pues la fe es algo que recibimos gratuitamente de Dios para darnos el perdón de los pecados, y por eso las obras que hacemos es para glorificar a Dios, es porque somos salvos. Entonces hay que tener mucho cuidado con con estos juegos de palabras, con esta terminología, porque realmente estamos hablando de nuestra salvación, de cómo vamos al cielo. Yo recuerdo cuando yo dejé de ser católico romano y llegué acá a la iglesia luterana hace 18 años, y en mi casa, claro, me criticaban mucho. ¿Pero por qué me criticaban? Recuerden en la primera clase que aprendimos, muchos llegan a una iglesia por tradición, todos nacimos en esa iglesia. Pero realmente cuando nos separamos de una iglesia, nos vamos a separar es por doctrina, porque persisten en predicar falsa doctrina. Y en cuanto a la salvación, pues espero que lo tengamos claro en cuanto a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Profesor. Sí, claro. No solamente la Iglesia Católica, hay iglesias evangélicas también, que también tienen sus diositos, que también tienen su estatuto, sus leyes, su doctrina, y si uno no anda como ellos dicen, no es salvo. Sí. Y más hay que tener miedo al hombre que a Dios, porque uno tiene que andar lo menos posible, pero es un miedo irreverente a un hombre. Sí, así es. Yo lo viví, pastor, lo viví, porque yo quería servir al Señor, estaba en la iglesia de mi papá, en una provincia lejos de donde yo había aceptado al Señor por fe, que fue en la capital. Pero ya en esta comuna, yo quería servir al Señor. Tuve que despojarme de tantas cosas. A mí no me importó mucho, pero quería servir al Señor. En realidad pude enseñar, porque con la ayuda del Señor, terminar la palabra del Señor a muchas señoritas. Pero tuve que renunciar a tantas cosas. Y ahora me digo, puede ser así. Sí. Y todavía, si me ven por ahí, me miran de arriba abajo. Sí. Y uno no se puede arreglar. ¿Sabe, pastor? Yo regalé un espejo. ¿Sabe? Mire, si le contara tantas cosas, yo era profesora. Soy profesora, tengo título.
una colega me tuvo que decir, Angélica, mira cómo andas vestida, cómo te ocurre. Tú tienes que ser ejemplo, una luz, un apoderado. Y ahí me di cuenta cómo a uno la fanatizan, que puede hasta olvidarse el yo personal de uno. Sí, y vamos a hablar de eso en la próxima lección, que es la diferencia que tenemos con la iglesia evangélica. Y vamos a aprender un término. Vamos a aprender de que en la iglesia católica romana, pues enseñan qué tenemos que hacer para ser salvos, y en las iglesias evangélicas o reformadas, ¿qué nos enseñan? ¿Qué tenemos que dejar de hacer para ser salvos? Eso lo van a ver en el siguiente video. Ahora, para entender un poco por qué la Iglesia Católica Romana enseña así, necesitamos entender cómo era la enseñanza o cómo esperaban los judíos del tiempo de Jesús llegar al cielo. Para esto los invito para que estudien la Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas explica muy bien que habían unos judíos que estaban guardando o observando la ley por sus propios medios. Entonces, y lo vemos mucho en los evangelios. Recuerden que los enemigos de Jesús, ¿quiénes eran? Los fariseos, los herodianos, los saduceos, sí, los escribas, los maestros de la ley. ¿Por qué eran enemigos de Jesús? Porque ellos enseñaban cómo cumplir la ley y ser salvos, ¿sí? Esa era lo que enseñaban los judíos. Y es muy importante que recuerden y tengan esto presente, porque parte de la iglesia o parte de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana viene todavía sosteniendo la enseñanza de los judíos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? Y es ahí donde se va a hablar del término judaizante, porque los judaizantes, ¿qué enseñaron? Y por eso los invito para que estudien la Carta a los Gálatas. En la Carta a los Gálatas van a aprender, dice, bueno, pues hay que creer en Jesús como el Salvador, pero tenemos que circuncidarnos. Entonces los judaizantes eran judíos que se mezclaron dentro de la fe cristiana y quisieron que las personas observaran la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Recuerden que ya les enseñé, cuando estamos estudiando la ley, hay tres tipos de ley. La ley civil, que es como Dios gobernaba a su pueblo. La ley ceremonial, que tenía que ver con toda la adoración. O sea, los corderos, la circuncisión, el presentar en el templo, cuando una mujer tenía su periodo, no podía, que era considerada impura, cuando alguien tenía una relación sexual, ¿qué pasaba? Todo eso eran leyes ceremoniales que tenían que ver con la adoración. Por eso ustedes van a leer muchas veces, por ejemplo, en Éxodo, que antes de que Dios diera a Moisés los mandamientos, una ley era, mire, a los hombres que se van a acercar no podían en 3 días tener vida sexual. Y todas esas leyes ceremoniales que tenían que ver con la adoración, Cristo las abolió, ¿sí? Porque todas señalaban a Cristo, todas mostraban el que verdaderamente iba a adorar, que es Jesucristo, ¿verdad? Y la otra ley es la ley moral, que son los 10 mandamientos. Entonces recuerden, cuando estamos estudiando Éxodo capítulo 20 al capítulo 30, hay que aprender esa diferencia. Ley civil, ley moral y ley ceremonial. ¿Bien hasta ahí? Entonces, los judaizantes estaban dentro de las congregaciones y por eso los invito de nuevo para que estudien la Carta a los Gálatas. Son 6 capítulos, lo pueden estudiar en un día, 2 días, lo pueden hacer. Se van a dar cuenta de que dentro de los Gálatas habían personas que enseñaban a los demás a tranquilamente cumplir la ley para ser salvos. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre la Iglesia Católica Romana y nosotros? Pues tiene que ver con esta pregunta: ¿cómo recibimos el perdón de los pecados? ¿Verdad?
Entonces, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué cree la Iglesia Luterana? Creemos que el perdón de los pecados lo recibimos como un regalo inmerecido. Es dado gratuitamente. ¿Sí? Y la Iglesia Católica Romana, pues ya sabemos que el perdón tiene que ser obtenido, tiene que ser ganado. El hombre tiene que hacer algo para ser salvo. Y es lo que nos diferencia grandemente con la Iglesia Católica Romana. Una pregunta. ¿Sí, Gracie? Quería preguntar sobre eso, de que dice que ustedes creen eso, el credo apostólico, credo niceno, sí, credo atanasiano. Muchas gracias por la pregunta, Gracie. Sí, lo agradezco mucho. Excelente pregunta. Y de verdad te admiro y gracias por hacerla. Mira, nosotros como cristianos muchas veces hemos sido mal instruidos en cuanto a la historia de la iglesia. ¿Qué quiero decirles con eso? Que no tiene por qué darnos miedo conocer la historia de la iglesia. Hemos aprendido de que la Iglesia Católica Romana empezó en el año 313 después de Cristo, ¿verdad? Con Constantino. Ahora, ¿por qué les hago esta referencia? Porque para nosotros siempre en la mente está que un credo es una oración, pero un credo nunca ha sido una oración. ¿Por qué? Porque hay registros históricos del año 150 después de Cristo, de la primera evidencia de un credo, como el credo apostólico. Entonces, mire qué diferencia usted decir. ¿Usted qué cree? Yo creo en la Biblia, pero recuerde que así también hablan los testigos de Jehová. Ellos dicen, yo creo en la Biblia, pero ¿qué crees en la Biblia? Y por eso existen los credos, para dos funciones. Uno, para defender la fe. Segundo, para enseñar a otros. ¿Y defender cuál fe? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sobre todo hay credos que defienden la naturaleza divina de Jesús. Porque lo que más ha sido atacado en la historia ha sido que Jesús no es Dios. Mire, hubo un sacerdote de apellido Arrio, de ahí vienen los testigos de Jehová. ¿Qué decía Arrio? Jesús no es Dios. Entonces, por eso se tuvieron que reunir en Nicea para escribir ese credo, donde se dice que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, con eso, ¿qué estaban defendiendo? Una enseñanza bíblica. ¿Cuál enseñanza bíblica? Que Jesús es Dios. Entonces, los credos son confesiones de fe. Y ojalá el cristiano como tal los use, porque esas confesiones de fe muestran qué es lo que creemos frente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en esas confesiones de fe está todo resumido lo que cree un cristiano. ¿Qué cree un cristiano? Que el Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué cree un cristiano? Que el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el que nos da la fe o el Consolador. ¿Qué cree el cristiano? Que Jesús fue hecho hombre. Él vino, tomó nuestra naturaleza, nació de la Virgen María, ¿verdad? Eso lo enseña la Biblia. Sufrió, murió, descendió a los infiernos. Eso lo dice la Biblia. Resucitó, subió a los cielos. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué creemos de la obra del Espíritu Santo? Mire que relacionado con el Espíritu Santo está el perdón de los pecados. Cuando nosotros creemos en el perdón de los pecados, es por el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso, acuérdense que vamos a aprender a hablar, a no decir más que yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. No, Él fue el que nos buscó. Él fue el que nos trajo. El pastor buscó la oveja. Es Él, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de un poco de eso en la lección de cómo la diferencia entre nosotros y la iglesia evangélica. Bien, Gracie. Entonces,
Un credo no es una oración, es una confesión de fe. ¿Y qué es una confesión de fe? Es decir lo que creemos. Es decir lo que creemos. ¿Y por qué existen los credos? Hay una historia detrás de cada credo. Ya les conté la del credo atanasiano. ¿Sí? Perdón, del niceno, el credo niceno. Defendiendo que Jesús es Dios. ¿Bien hasta ahí? Una pregunta, pastor. Claro que sí, Eduardo. Acá en la iglesia donde nos congregamos, una vez un hermano en todo el sermón nos hizo repetir el credo a todos y sí, le vimos como algo mal, porque el credo en realidad creo que es un rezo que viene desde el catolicismo. Sí, por eso mismo te estoy explicando, es lo que tenemos que quitarnos de la mente. La Iglesia Católica Romana empezó en el año 313. La primera evidencia de un credo, del credo apostólico, es del año 150. Lo que pasa es que recuerden la primera clase de identificación espiritual. La Iglesia Católica Romana se adueñó de todo lo que era el cristianismo. El cristianismo puro tiene confesiones de fe, ¿sí? Entonces, por eso te estaba diciendo, no nos dé miedo conocer la historia de la iglesia, porque pues, cuando conocemos la historia de la iglesia, pues no va a ser de oídas, va a ser de gente, de alumnos de Juan, mire, alumnos de Juan, del apóstol Juan, que escribieron libros y dan evidencia de las enseñanzas de Juan, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué les hablo de Juan? Porque fue el último apóstol que murió, año 100 después de Cristo. Y muchas gracias, Eduardo, por el término que usiste, como un rezo. No, no es un rezo, no es una oración, es una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Decir lo que creemos. Bien, y es así como hay que ver los credos. Nos identifican frente a lo que creemos con la Biblia, con la palabra de Dios. Hermano, yo quiero preguntarle, entonces está mal que repitamos el credo. No está mal, el punto de ver el credo, ¿cierto? El punto de ver el... Sí, pastor. En nuestra iglesia a veces lo... Sí, regálame un segundo, Alex, que Edevi está hablando, luego te doy la palabra. Sí, Edevi. Sí, porque en la iglesia, cuando es la Santa Cena, a veces lo repetimos. Y es muy, Dios Padre Todopoderoso. Sí. Y es muy importante, por ejemplo, la Santa Cena, porque como cristianos creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Mire, él dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces, cuando con el credo se ratifica eso. Por eso, lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente es que no es un rezo, no es una oración. No es lo primero. Es una confesión de fe, es lo que creemos. Por eso, como les digo, estudiemos la historia de la iglesia, porque una de las cosas que desafortunadamente el mundo evangélico, muchos pastores evangélicos desconocen es eso, ¿sí? Desconocen es eso. Y yo puedo decirles, ¿usted qué cree? Lo que dice la Biblia, ¿así dice también un testigo de Jehová? No, hay que identificarnos espiritualmente. Sí, Alexander. Muy buenas noches. Disculpen que me incorporé tarde. Con relación al credo, ciertamente hay una tradición de todo el credo. Y lo que pasa es que tenemos mucho ese concepto de que el credo es una oración y es completamente errado en todos los sentidos. Pero cuando dentro de la Santa Cena o en cualquier circunstancia, lo que estamos es diciendo en qué creemos, y por eso es que es una confesión de fe, decir y expresar ante cualquiera o ante otro nuestra condición. O sea, nuestra condición, el resumen, en pocas palabras pudiéramos decir que un credo es un resumen de lo que
creo yo como cristiano, de lo que cree la congregación mía, y allí se puede ver entonces cuál es en el credo se puede ver cuál es la identidad de ese cristiano. Muy bien, gracias. Y hay un error de la Iglesia Católica Romana, que es eso, ellos le cambiaron esa parte. Entonces, creo en la Santa Iglesia Católica Romana, Apostólica, no, originalmente no es así. Creo en la Iglesia Cristiana. ¿Se acuerdan que ahorita les hablé de la Iglesia invisible? Cuando decimos, creo en la Iglesia Cristiana, estoy hablando de la Iglesia invisible, los verdaderos creyentes, ¿sí? La Iglesia invisible. Creo en la comunión de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que creen en Jesús como el Salvador. Si ustedes pueden leer, por ejemplo, Corintios, ¿cómo les escribe Pablo a los corintios? ¿A quién les escribe? A los santificados, a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todos los que creemos en Jesús como el Salvador. ¿Bien? Gracie, sí, claro, dale, Eduardo. Bueno, yo me ingresé al curso porque en realidad quiero aprender y quiero despejar algunas inquietudes y no me gustaría quedarme con esta inquietud. Claro que sí. Y yo siempre he dicho, bueno, hay que creerle a Dios. ¿Cómo le creo a Dios? Porque por medio de su palabra. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Pero en la Biblia no está escrito el credo, no lo vemos por ninguna parte. Sé que es una convicción, como lo están diciendo ustedes, es una convicción, es una reafirmación de lo que en realidad es nuestro Dios y todo, pero no concibo, pastor, no concibo. Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 15, y por favor vamos a buscarlo. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y tú lo vas a leer, Eduardo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Capítulo 15 del 1 al 4, pastor. Sí, bueno, entonces, ¿cuál es el problema aquí en el capítulo 15 en Romanos? El problema es que de los Corintios, 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de los Corintios? No estaban creyendo en la resurrección de los muertos, ¿bien? Tenían ese problema, la resurrección. Ahora vamos a ver Pablo cómo les contesta y usa unos términos muy interesantes que vamos a mirar. Lee, por favor, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Cómo Pablo les está diciendo qué cree él. Y dice, conforme a las Escrituras. Y mire lo que les está diciendo. Cristo murió por nuestros pecados. Y luego el versículo 4, mire el listado que le dice. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Cuando tenemos el credo, nos damos cuenta de que es conforme a las Escrituras lo que estamos diciendo. ¿Sí? Estamos identificando la fe. Mira, los primeros cristianos, ¿cómo se conocían? ¿Cómo sabían los primeros cristianos qué creía el uno y qué creía el otro? Pues por eso existió el credo apostólico. Sí, el credo apostólico por eso existió, porque estaban esparcidos los cristianos por todos lados y no sabían pues qué creía el uno y el otro, y por eso encontramos esa evidencia tan antigua del credo apostólico. Entonces, acá vemos un ejemplo de cómo Pablo da estas palabras inspirado por Dios y no dudan decir conforme a las Escrituras, y muchas de esas palabras las encontramos en una confesión de fe como el credo. Credo, sí.
Sí. Ahí lo dice todo resumido. Es una confesión que está diseñándole a los corintios, que ellos tenían el problema. Sí, ¿alguien quiere? ¿Puedo decir algo? Sí, Alex. Ok, fíjese, el credo también nos da a nosotros, el credo de alguien o de una iglesia, de una congregación, nos da a nosotros una pista, ver si ellos están conforme a las escrituras. Si su credo no está conforme a las escrituras, entonces no es un credo cristiano. Y una de las cosas que vamos a aprender, que ese credo esté conforme a las escrituras. Sí. Lo otro difícil que vamos a ver la próxima clase es el sentido de, o sea, de nuevo, enseñar lo que la Biblia enseña, y es muy importante definir qué cree mi iglesia o qué creo yo, ¿cierto? Comparado con la Biblia. No comparado con la iglesia X, con la iglesia aquella, no. Conforme a la Biblia. Yo sé y entiendo muy bien, Eduardo, créame que lo entiendo. Inclusive hoy uno de los alumnos me escribió por el interno y tal vez creo que fue por esta parte, por eso le di todas las gracias a Gracie por hacer la pregunta, porque me dijo, no voy a seguir en el curso por esto, y parte de eso era esta pregunta, pero no da la oportunidad de poder explicar el por qué, Eduardo, ¿sí? Y te agradezco mucho el deseo de la pregunta, de querer. Yo sé, y créame, que es difícil entender en este momento, pero simplemente miremos cómo usarlo. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de la Iglesia Católica Romana? Es que lo usaban y lo enseñaban como una oración, ¿sí? Y por eso venimos así tan prevenidos, tan prevenidos. Tomemos el tiempo de estudiar un poco la historia de la iglesia, como les digo, que es muy importante también. De la historia de la iglesia no vamos a extraer doctrina, ojo con eso. De la tradición no vamos a extraer doctrina. ¿Cuál es la única fuente para extraer doctrina? Es la Biblia. Pero ¿qué nos enseña, por ejemplo, la historia de la iglesia? Los problemas que tuvieron los cristianos anteriores a nosotros y cómo enfrentaron esos problemas. Los problemas frente a ciertas doctrinas falsas. Miren, hay una frase que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y cuando nosotros no conocemos bien la historia, pues va a pasar muchas cosas dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra vida espiritual. Mire, un día, uno de nuestros pastores estaba predicando Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo es el Señor. Estaba predicando, mostrando que Jesús es Dios, hablando de la Trinidad. Y había una persona sentada y otra persona lo escuchaba, y esa persona sentada decía, yo no creo que Jesús es Dios. Y decía así, yo no creo que Jesús es Dios, el pastor está equivocado, el pastor está equivocado. Cuando nosotros, la persona que lo escuchó, claramente lo llamó aparte y le dijo, ve, yo te escuché que estabas diciendo que Jesús no es Dios. ¿Por qué crees que Jesús no es Dios? ¿Sí? Y ahí nos dimos cuenta de que esta persona, su fe no estaba de acuerdo a la Biblia, no estaba de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Porque claramente aquel que no cree que Jesús es Dios, pues no cree en lo que dice la Biblia, no cree en el Dios Trino, está negando la Trinidad, está negando el Dios verdadero. Porque negar a Jesús como Dios es negar al Padre como Dios, es negar al Espíritu Santo como Dios. Entonces, yo sé que hay temas difíciles como estos, por la tradición, por la costumbre, por cómo vivimos cosas en la iglesia de Roma, pero hay cosas que Roma no es el dueño. Digámoslo así, Roma se robó eso. ¿Qué se robó Roma? Las confesiones de fe, y las acomodó hacia ellos. ¿Se acuerda que hablamos de Zwinglio en la clase pasada? Zwinglio. El pensamiento de Zwinglio es que él es anticatólico romano. Nosotros no podemos ser ni anticatólicos romanos, ni antievangélicos, ni anti nada. Lo único es que sí tenemos que ser muy aparte de los testigos de Jehová, o de las sectas como los mormones, como los pentecostales unitarios. De eso sí tenemos que tener cuidado, apartarnos.
Pero cuando nosotros estamos checando la fe de una iglesia, es conforme a la Biblia, a las Escrituras. Bien hasta ahí. Si tienen más dudas sobre eso o algo así, por el interno, y con mucho gusto. Y créanme que yo les entiendo los que se sienten un poco confundidos con eso, porque a mí también me pasó, ¿verdad? Al principio yo también veía lo mismo, yo al principio decía lo mismo, no, pues aquí igual que la Iglesia Católica Romana es una oración, yo decía lo mismo, pero con el tiempo fui aprendiendo de lo importante y lo necesario de una confesión de fe. ¿Quién iba a hablar? Sí, Pastor Henry, soy yo, Martín de México. Sí, sí, nada más hablando de estos asuntos, quisiera explicarles a los demás compañeros, estamos tomando la clase, que sí de verdad tomaran en cuenta estas enseñanzas y sobre todo la historia de la iglesia, porque es demasiado importante. Importante en el sentido porque a las personas que ya estudiamos bastante la historia de la iglesia y estudiamos las confesiones de fe y estudiamos un poquito más de todo, nos damos cuenta que es bíblico, aunque no esté especificado en un solo capítulo, en un solo versículo. Es importantísimo y como decía usted, como he dicho siempre, que es un tema un poco delicado, yo los invito a todos los compañeros que están tomando la clase, a todos los hermanos, que sí consideraran todo esto que usted nos está comentando y que de verdad estudiaran, así como usted nos los dice, estudien las Escrituras, estudien la Carta a los Corintios. Es de vital importancia, en base también a mi historia, yo también provengo de la Iglesia Católica Romana, estuve por todos lados y precisamente hay sectas que sí van a confundirlos. Esto es la historia verdadera, nos confunden mucho con católicos, pero no somos católicos, nos confunden mucho con reformados, pero no somos reformados. Es importantísimo que estudien la Escritura y que vean que esta es una iglesia 100% bíblica y cristocéntrica. Muy bien, gracias Martín. Muy bien, ahora, ya sabemos cuál es la diferencia grande entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana. ¿Cómo recibimos el perdón de los pecados? ¿Sí? Ya sabemos de que ellos enseñan que la salvación hay que ganarla, hay que obtenerla. Y por eso vemos que hay cosas, Eduardo, Gracie, por ejemplo, que no vas a encontrar en nuestra iglesia. ¿Como cuáles? Hablar de María como una mediadora. No podemos hablar de María como una mediadora porque ella no lo es. Y ya ustedes ven como ellas, por ejemplo, oran el Dios te salve Reina y Madre o el Dios te salve María, ¿verdad? Por un término que ellos tienen mal. El otro punto de los santos, eso nosotros, ¿qué enseña la Biblia en cuanto a los santos? Son los creyentes. Y evidencia de eso, pues miremos cómo Pablo escribe a las iglesias, a los santificados. El otro punto que no vamos a encontrar en nuestra iglesia es la confesión a un sacerdote. La Biblia no manda que confesemos los pecados a una persona específica, pero la Biblia sí, pues cuando estamos hablando de que nos sentimos mal, de que pecamos, o recuerdan cuando hablamos de Mateo 18, es muy importante recordar eso, cómo exhortar al hermano. La penitencia, tampoco lo vamos a encontrar acá. La doctrina del purgatorio, tampoco, porque la Biblia solamente habla del cielo y del infierno. La misa a los muertos, tampoco. Eso es antibíblico, ¿sí? Eso no lo manda la Biblia. También la oración por los muertos. Por ejemplo, aquí en Colombia, ahí está la costumbre, después de que la persona muere, hacen un novenario. Eso no es bíblico. Y las peregrinaciones. Entonces, veamos de que estas cosas, ¿por qué no las tenemos en nuestra fe, en nuestra iglesia? Porque no son bíblicas. Sí, y todas estas cosas lo hace la Iglesia Católica Romana con un objetivo, para obtener el perdón de los pecados, ¿sí? Para obtener el perdón de los pecados. Y por eso estamos en contra de esa enseñanza. También vamos a ver, importante, que la diferencia de la teología católica romana y nuestra teología en cuanto a la Virgen María, pues recuerden que ellos enseñan que la Virgen es sin pecado. Por eso ellos hablan de la Inmaculada Concepción de María. También ellos
ponen a María como una mediadora porque ella puede interceder ante su hijo. Eso es antibíblico. Recuerden que María es la madre de Dios en el sentido de que Jesús es Dios, no por María. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, es un misterio que no podemos entender, pero hay que creerlo, hay que creerlo. Entonces, María es madre de Jesús y es madre de Dios, ¿en cuál sentido? En que Jesús es Dios, no en que ella es superior a Jesús, nunca, nunca. Cuando estamos estudiando la Biblia antes nos damos cuenta de que ella era una mujer pecadora. También aprendemos con la Biblia de que ella tuvo otros hijos. Aunque la Biblia no hable más de José, pues era esposa de José. Lo que pasa es que la Biblia no da todos los detalles que quisiéramos saber, porque recuerden lo que nos enseña el Evangelio de Juan. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un solo objetivo, para salvarnos, para hablar de nuestra salvación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra diferencia con la Iglesia Católica Romana, en cuanto a cómo tratan a María. Cuando ustedes pregunten, ¿qué piensan de María? Es nuestra hermana en la fe. Es nuestra hermana en la fe. ¿Ella está en el cielo? Sí, porque ella creyó lo mismo que creemos nosotros. Ella creía lo mismo que creímos nosotros, en Jesús como el Salvador. ¿Quién iba a compartir algo? Yo creo que no entendí algo de lo que dijo de María como Madre de Dios. No entendí bien qué sí, lo que por Jesucristo, porque Jesús es Dios. Pero eso no quiere decir que María es superior a Jesús o es superior a Dios. Lo que pasa es que Jesús, cuando hablamos de Jesús, su naturaleza humana y su naturaleza divina, es un misterio. Es algo que no podemos entender. Hay que creerlo por fe, ¿sí? En Jesús encontramos verdadero Dios y verdadero hombre. Ajá, pero no puede ser madre de Dios. Ella es madre de Jesús, hombre, pero no puede ser madre de Dios. Si dices que está separando, ahí está separando las dos naturalezas ahí ese concepto, o sea, es una de las cosas en las cuales yo difiero, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser madre de Dios un mortal? Nunca podemos, sí, mira, nunca podemos separar las dos naturalezas de Cristo. Cuando pienses en Jesús, Él es 100% hombre, 100% Dios. Bien, eso lo podemos entender, no lo podemos entender. ¿Cómo en una persona puede haber esas dos naturalezas? Yo nunca puedo separar esas dos naturalezas. Jamás las puedo separar, ¿sí? Si yo separo las dos naturalezas de Jesús, estoy enseñando algo que la Biblia no enseña, ¿verdad? Entonces, por eso se está explicando. ¿Por qué ella es madre de Dios? Porque Jesús es Dios. Amén. Es por eso, no porque ella es superior a Jesús, ¿no? Y si yo separo la naturaleza divina de Jesús... Sí, o sea... No, lo que pasa es que yo entiendo cómo piensan en eso y no le dé miedo decir eso, así como ahorita hablabas del credo, de una manera tan admirable, no te dé miedo no separar las dos naturalezas de Jesús, porque si las separamos, se me olvida el término de un grupo que separa las dos naturalezas de Jesús, ¿sí? Se me olvida acá en este momento el término, pero para la próxima clase te lo tengo. No, los gnósticos no. Hay otro término de personas que separaban las dos naturalezas de Jesús. No la podemos separar. Es lo mismo como la Trinidad, mira. ¿Podemos entender la Trinidad? No lo podemos entender. Es un misterio. Sí, claro. Es un misterio. Entonces, sí, o sea, yo estoy de acuerdo perfectamente que no podemos separar la naturaleza de Jesús porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eso es. En eso estoy completamente de acuerdo. Sí. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es en ese título que se le ha dado a María como Madre de Dios. Ella es Madre de Jesús y Dios utilizó los genes de María para... vamos a buscar Mateo 1:23. Pero lo que pasa es que yo, disculpe, para hacer el planteamiento completo, yo no veo en ninguna parte en la Biblia donde diga que María es la Madre de Dios. Mateo 1:23, por favor, vamos a leerlo.
¿Qué nos enseña Mateo 1:23? Y puedes leerlos, Alexander, si lo tienes. Mateo 1:23. 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ella va a concebir a un niño, ¿y cómo va a llamar ese nombre? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mira, es que es un misterio. Lo que pasa es que ahí es donde necesitamos entender hasta dónde puede llegar nuestra interpretación de la Biblia, ¿verdad? O sea, para mí, ¿por qué ella es madre de Dios? Por Jesús, no por ella. No por ella. Porque finalmente, pues María es una persona creada, al igual que todos nosotros. Ella nació al igual que todos nosotros. O sea, eso es bíblico, ¿sí? Pero acá, ¿qué nos está mostrando? Ella concibió ¿a quién? A Dios. ¿No está diciendo ahí el texto eso? A Emmanuel, a Dios con nosotros. Entonces, por eso hay que explicar. ¿Por qué ella es madre de Dios? Porque Jesús es Dios. Esa es la explicación que hay que dar, ¿sí? Y no hay que razonar más, punto aparte. Eso es lo que dice la Biblia. Espero que este texto sea suficiente para esto. Bueno, para mí no es suficiente, pero vamos a pasarlo. No. Pídele al Espíritu Santo, porque yo sé, pídele al Espíritu Santo. Lo que pasa es que vuelvo y te digo lo mismo que a Eduardo. Yo sé cómo han sido instruidos algunos de ustedes y no queremos imponer nada ni nada. Simplemente mire lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué está diciéndonos la Biblia? La Biblia aquí nos está diciendo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién es esa virgen? María, ¿sí? ¿Y cómo va a llamar este niño? Su nombre, Emmanuel. Dios con nosotros, Jesús es Dios. Eso es todo. Yo estuve 5 años en un seminario católico, ¿verdad? Sí. Y inclusive fue una de las cosas que ni con toda la explicación de la teología católica pude entender nunca. Lo que pasa es que ellos lo enseñan mal. Usted lo sabe que ellos lo enseñan mal. Porque ellos enseñan que María es madre de Dios en cuestión de ponerla como mediadora. Ahí está malo. Está malo. Claro, y si es madre de Dios, está por encima de Dios. O sea, sí, si lo explicamos así, sí. Pero mira cómo lo estamos explicando. ¿Por qué es madre de Dios? Por ella misma. ¿Es por quién? Por Jesús. Es por Jesús, no más, punto aparte. ¿Sí? Y lo que enseña la Iglesia Católica Romana es falso. Que ella es madre de Dios, por eso hay que ponerla intercesora, de mediadora, y todo. Eso es falsa doctrina. Concebida sin pecado original. Eso es falsa doctrina. Que ascendió al cielo en cuerpo y alma. Estamos de acuerdo, falsa doctrina, ¿cierto? Pero, ¿en qué sentido ella es madre de Dios? Por Jesús, no por ella. Por eso ella es considerada bienaventurada entre todas las mujeres. Porque, porque en sus mismas palabras ella dijo, ¿quién soy yo para ser la madre de mi Señor? De su Señor. Y está poniendo un nombre. Entonces mira que hay que explicarlo, o sea, hay que saberlo explicar, ¿verdad? Y como te lo estoy diciendo, mira, yo entiendo. Porque yo sé que hemos sido instruidos en algunas cosas que nos puede dar un poco de dificultad para algunas cosas, ¿verdad? Pero mira, Jesús es Dios. Es 100% hombre, 100% Dios. Yo no puedo separar esto. No lo puedo separar. Ya hasta ahí podemos llegar. Sí, me hago entender, Alex. Entonces, pídale al Espíritu Santo. No me digan no estoy de acuerdo. Pídale al Espíritu Santo y el día de mañana, mira, yo he estudiado con pastores, que una vez hubo un debate sobre este tema y si usted viera al día siguiente, como a los 2 días, enseñando este mismo tema a su congregación, diciéndole, mire, es que la naturaleza de Cristo no la podemos entender, ¿sí? Porque estaba cayendo eso y ya estaba explicando mucho mejor eso en cuanto a la naturaleza de Cristo. ¿Quién iba más a hablar por ahí? Yo, hermano. Yo, por ejemplo, ahí, como que entiendo, dice Dios en 3 personas, bendita Trinidad.
O sea que es Dios, es Jesús, es Espíritu Santo. Sí. Así yo lo entiendo. Sí, O sea, sí, es Padre. ¿Quién es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia? Aunque no encontramos el término Trinidad en la Biblia, ¿cierto? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Por qué? ajá, Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cada es uno Dios, tiene ajá. atributos divinos. Con la Biblia se puede mostrar que el Padre estuvo en la creación, el Hijo estuvo en la creación, el Espíritu Santo estuvo en la creación, ¿cierto? Se les puede mostrar sus atributos divinos. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. No tienen pecado, el Padre no tiene pecado, con eso se puede mostrar en la Biblia. Que el Hijo no tiene pecado, se puede mostrar en la Biblia. Que el Espíritu Santo no tiene pecado, se puede mostrar en la Biblia, ¿cierto? Y es el mismo, porque pues no son 3 personas. Así es. Es. El mismo. Y es un Dios. misterio, y es un misterio. O sea, no lo podemos entender. Qué bueno que pudiéramos entender la Trinidad, ¿verdad? Qué bueno. Profesor, Señora, señora. son diferentes personas, pero piensan lo mismo. Sí, es que es un misterio. Sí, es un misterio. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. O sea, son 3 personas distintas, pero en muchas cosas es lo mismo. Por eso es un misterio. ¿Verdad, señor? Sí. Pero la Biblia también nos dice que, por ejemplo, nadie va al Padre sino por mí. No es Sí. por él. Sí. Entonces, No es por Cristo. Por sí. Jesús. Yo estoy claro en este tema, estoy claro. Porque la vida de Cristo es un misterio, en realidad es un misterio. Sí. Pero Cristo es el mismo Dios. Sí, y ahí está en su naturaleza humana, diciendo, yo soy ese mediador, ¿cierto? Nadie va al Padre si no es por mí. Es lo mismo cuando leemos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está ratificando eso, es el único. Sí, es hermoso, o sea, hay textos en la Biblia que nos va a apasionar en cuanto a Jesús, que es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y wow, uno se queda impactado y por ejemplo lo que decía ahorita nuestra estudiante en Chile, sí, es que y no lo entendemos, sí, son personas distintas pero tienen las mismas cosas, pues, hasta ahí podemos llegar. Muy bien. Bueno, sí, Alex. No es que es fácil entenderlo, pero es mucho más comprensible que lo anterior. Vamos a lo que dice Hebreos 11:6, ¿cierto? Sin fe es imposible agradarle a Dios. O sea, todos nosotros tenemos la fe. Claro. La fe. Así. O sea, nosotros necesitamos poner la razón donde hay que ponerla. ¿Dónde tenemos que poner la razón? Para leer y para interpretar la Biblia a sí misma, ¿verdad? La doctrina está escrita, la doctrina no hay que inventarle nada, eso ya existe. Ya existe. Claro, claro. Entonces, no nos dé miedo. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, créanme que yo los entiendo y no se sientan acosados ni atacados, no. Simplemente con la humildad del corazón, acudiendo al Espíritu Santo, al amor que les he cogido en todos estos días a ustedes, porque así no los conozca, yo sé que nos vamos a ver en el cielo por la fe en Cristo Jesús. Uno coge ese amor a las personas. Hay cosas que hay que dejar que la Biblia nos enseñe. Créame que hay cosas que cuando yo estaba estudiando la Biblia, pues, Alex, tal vez nos podemos entender mucho porque yo también quería ser sacerdote romano, ¿cierto? Y habían cosas que a mí cuando empecé aquí no me daban. ¿Pero por qué no me daban? Porque quería poner mi razón en muchas cosas. Pero uno va aprendiendo eso. Yo, por ejemplo, cuando hay personas que hacen una discusión en cuanto a eso, yo simplemente le digo, pues, dice la Biblia, no puedo ir más allá. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Jesús es Dios, punto aparte. Por eso María se puede decir que la Madre de Dios, no por ella, otra vez, mire, no por ella, es por Jesús, punto aparte. No podemos ir más allá, ¿sí? Y créame que yo le entiendo eso. Y voy a orar por eso, Alex, y pídale al Señor que lo dé dirección, ¿sí? Sí, pastor.
Sí, Martín. Sí, nada más no consejo, sino sobre el tema de que el hermano Alejandro tiene problemas por ahí. Simplemente que no anteponga la razón a la fe. Es lo que yo le puedo sugerir, que no te ponga la razón a la fe, porque sin fe, pues no podemos hacer nada. No, y como le digo, lo entiendo. Qué bueno, yo era pensando, después de terminar ese estudio, qué bueno tal vez yo mirar mi agenda y mirar un poquito de cómo interpretar la Biblia, ¿cierto? Porque es muy importante eso. Y así uno va saliendo de muchas cositas. Y créame, yo les entiendo porque yo pasé por ahí, ¿sí? Por eso, tranquilos, si todas esas preguntas a mí no me molestan, no me chocan, tampoco se sientan acosados ni nada, simplemente estamos compartiendo lo que dice la Biblia. Muy bien. Profesor, Sí. Mi hermano dijo... El profesor desde Chile. Sí. Estoy muy contenta. A ver, he escuchado 2 veces la reunión de la Iglesia Luterana. Sabe que me ha fascinado, me ha llenado mi espíritu. ¿Has estado en Iglesia Luterana Cristo? Sí, lo que escuché en la grabación. Sí, no, ya, sí. Preciosa la grabación, pastor, preciosa. Sí. Es algo muy lindo, lo felicito, pastor. No, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Y sabe que yo también tenía el mismo complejo del hermano y ahora me quedó bien claro porque realmente uno necesita una ayudita para poder entender mejor la palabra del Señor. Me quedó bien claro. Muy ahora bien. Ya no voy a tener temor de decir que Jesucristo es Dios y hombre. Sí, sí, así es. Y quedo con la tarea para compartirle a Alex y si quieren lo comparto en el grupo de aquellos que tenían una enseñanza que a veces separaban las dos naturalezas de Cristo. Lo voy a buscar y se los voy a compartir. Muy bien. Entonces. Hermano. Sí, claro, Edith. Hermano, había dicho de una cita Hebreos 5, pero ya no dijo. Hebreos, sí, 11:6. Permítame, yo la rectifico, por favor. Regáleme, que a veces se me chispotea con el versículo 3, pero creo que es Hebreos 11:6. Sí, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bien. Muy bien, entonces, ¿cuál es la gran diferencia que tenemos con la Iglesia Católica Romana? Ya vimos esto, cómo ellos ven el perdón de los pecados, ¿sí? Como algo que tienen que obtener. Y es ahí donde para ellos, y ya han estado disfrazando un poquito ese término, pero no es cierto del todo. Ellos creen que todos los que no somos de la Iglesia Católica Romana ya estamos condenados. Inclusive en sus libros o de las tradiciones de su iglesia, pues ellos llaman anatema. Anatema significa maldito a todo aquel que cree que es salvo únicamente por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero bueno, si para ellos eso es llamarnos a nosotros malditos, pues amén, porque la Biblia enseña de que no somos malditos, al contrario, somos salvos por la gracia de Cristo. Es un regalo inmerecido. Es algo que no podemos hacer algo para ganarlo ni merecerlo, recuerden. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Por qué no somos católicos romanos? Porque no enseñan la salvación por gracia. Sí. Y pastor, profesor, acá en Chile ha habido un revuelto en la Iglesia Católica por los cuantos curas pedófilos que han habido y lo han descubierto y han confesado su pecado. Entonces la gente anda así. Especial para uno hablarle del Señor. Sí, sí. No, y cuando escuchamos eso nos da tristeza, hay que orar, porque es el mismo sistema de la Iglesia Católica Romana que los lleva tal vez a ese pecado, pero también recordemos que hay de los dos lados, ¿cierto? O sea, también hay pastores que cometen los mismos pecados, hay pastores que roban, ¿sí? Entonces, en eso necesitamos ser bien parejos, ¿verdad? Si miramos a un lado, también hay que mirar al otro, porque el pecado está ahí.
Muy bien. ¿Alguien más? Hola, pastor. Hola, Sí. pastor. Buenas noches. Juan Manuel de Manzanillo. Hola, Juan Manuel. Bendiciones, hermanos. Muy bien. Los estoy escuchando los comentarios. Y sí, es un tema muy, muy importante, muy bonito para la gloria y honra de nuestro Señor. Aquí quiero compartir que, pues, número uno es que tengamos paz en nuestro corazón y que, pues, precisamente estamos el aprender, ¿verdad? En estas clases que están muy, muy interesantes. Claro que vamos a encontrar algunos hermanos, pues, que van iniciando, o otros que de una manera, pues, tienen sus actitudes que así las tuvimos nosotros cuando iniciamos, ¿verdad? Entonces, hay una cita en Juan 8:31 donde dice que la verdad los hará libres, ¿verdad? También hay una cita en donde cuando Felipe le preguntaba a Jesús que le mostrara al Padre, ¿verdad? Entonces Jesús le contesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Entonces así yo creo que los hermanos pues hay que tenerles pues la paciencia, ¿verdad? Que el Señor les va a ir ministrando poco a poco, ¿verdad? Y pues estar orando por los hermanos para que el Señor pues les dé la revelación, ¿verdad? Sí, yo me la escondía a mi profesor. Sí, yo me la veía y me la escondía, pero gracias por... Sí, muy bien. Vamos pues, a... Sí, decirles pues que les amamos y que les entendemos, ¿verdad? Eso es lo que yo quería mencionarles, pastor. Muchas gracias. Vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te damos por la lección en esta noche, una lección muy enriquecedora para todos nosotros. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos dé esa bendición de poder interpretar tu palabra como tú quieres que la interpretemos. Sé, Señor, conocemos, Señor, de que hay cosas que hemos sido instruidos y a veces es difícil poder cambiar esas cosas, pero tú tienes el poder, tú sabes qué es lo mejor y tú puedes actuar en cada uno de nosotros y sobre todo, pues enseñándonos la verdad de tu palabra. Te doy gracias por este grupo de estudio que tengo, sobre todo por el amor que hemos mostrado, con el respeto, con la amabilidad con la cual hablamos los temas. También te pedimos por aquellos que no han querido volver al estudio, que se han separado del estudio porque sienten atacados en cuanto a su fe, no la quieren cambiar, pero oramos por ellos para que también el Espíritu Santo les guíe, les ilumine y sobre todo pueda, Señor, en cualquier momento interpretar la Biblia a sí misma como ella quiere que la interpretemos. Danos un buen descanso en esta noche y el día de mañana todas nuestras actividades sean para tu honor y gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, compañeros de estudio, pueden despedirse. Sí, Martín Aguilar de Jalisco, México. Les digo buenas noches, que Dios me los bendiga y que a todos estos hermanos me los ilumine el Espíritu Santo, que nos mantenga y nos guarde en la fe. María Angélica Cataldo desde Chile, muchas bendiciones, muchas gracias por su enseñanza, pastor. Es algo de al Señor damos por tenerla a usted como instructor. Y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y Él les declare en el silencio de la noche lo que ellos necesitan. El Señor les bendiga a cada uno y buenas noches. Eduardo Alcíbar Morante de Ecuador. Muchas bendiciones para usted, pastor, para su familia. Que Dios bendiga de lo alto a cada uno de nosotros y que tengamos un excelente descanso. Dios bendiga. Alexander Pérez, de Venezuela. Un verdadero placer compartir con ustedes. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos, pastor. Dios me lo bendiga y lo guarde. Gracias por la aclaración y me motiva a investigar muchísimo durante estos días. Claro que sí.
Sí, te voy a mandar unos textos no, algunos comentarios para que los veas. Amén. Gracias por aceptarlo. Debbie Guzmán de Morelia, Michoacán. Soy muy bendecida, hermano, en estar aquí reunida con ustedes. Y para mí es muy importante este estudio. Es de gran bendición para mi vida porque reafirmo varias cosas. Dios los bendiga a todos. Ariel, Sí, muy buenas acá de Chile, me despido. Que Dios los bendiga. Y yo soy luterano, pero igual, como dijo el pastor, esto de la Trinidad es difícil entenderlo. Solo hay que orarnos a Dios para que nos dé entendimiento por intermedio del Espíritu Santo. Nada más. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Tracy Danielka, soy de Nicaragua y bendiciones a todos. Sí, muy buenas noches. Hermanos. Buenas noches a todos, bendiciones. Herbert Reyes de Nicaragua. Muy bien, Herbert, gracias. Juan Manuel. Sí, desde Manzanillo, Colima, México, un saludo, un abrazo y pues muchas bendiciones para cada uno de mis hermanos y pues estar orando para que el Señor nos dé toda la revelación que Él nos quiera dar. Muy buenas noches, bendiciones. Una buena noche para todos, que descansen y seguimos en contacto. Buenas noches.